¿Tu fe mueve montañas o las montañas mueven tu fe? Leamos de la palabra de Dios. Mateo capítulo 17, el versículo 20. Mateo 17, 20. Después leemos en Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Y finalmente Hebreos 11, versículo 6. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos. Señor, a esta hora te suplicamos que añadas bendición a tu palabra leída y a la explicación de ella. Permite, Señor, que nosotros estemos dispuestos a analizar la clase de fe que tenemos y que nos permitas buscar con todo nuestro corazón la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Lo pedimos en el nombre de Él. Amén. ¿Qué es fe? ¿Cómo definimos fe? Los escritores definen fe de diferente manera. Algunos dicen que la fe es la aceptación del entendimiento a alguien o a alguna verdad. Otros más dicen que es el reconocimiento que el entendimiento tiene de la revelación divina con los acontecimientos y doctrinas que ella contiene. Unos más agregan que fe es la aprobación que se da a una verdad o la confianza que una persona deposita en otro. Nosotros podríamos decir, a la luz de la palabra de Dios, que fe es la total confianza que el hombre y la mujer depositan en Jesucristo.
La palabra clave, la palabra sencilla para hablar de fe es confianza. ¿Qué hace la diferencia entre mover montañas o que las montañas muevan nuestra fe? ¿Qué hace la diferencia? ¿Hará la diferencia la clase de montañas o la clase de fe? A la luz de la palabra de Dios, encontramos que hay alguna fe que no debemos tener y hay la fe verdadera que sí debemos tener. Analicemos la primera. Santiago capítulo 2, versículo 19 nos enseña que hay una fe que no debemos tener, que es la fe que los demonios tienen. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué clase de fe es la que tienen los demonios? ¿Es una fe mental? ¿Es una fe intelectual? ¿Es una fe basada en conocimiento solamente? También los demonios creen y tiemblan. Y por supuesto que cuando los demonios creen en las verdades del Evangelio, es un asentimiento intelectual, es una aceptación en términos de conocimiento solamente. Y junto con los demonios hay multitud de gentes que dicen que creen en Dios y que creen que Dios es uno. Sin embargo, ni le aceptan, ni le reconocen como su Salvador, ni le reconocen como su Señor, y me temo que ni siquiera obedecen a lo que Él pide. Está allí Santiago mencionando la fe de los demonios, una fe intelectual, una fe basada en conocimiento, una fe que solamente está al nivel de la mente, la aceptación de la mente de las cosas divinas. Y la siguiente reacción que los demonios tienen es temblar, porque ellos saben que un día de estos, aquello que solamente aceptan como conocimiento se cumplirá, porque Dios es veraz y Dios cumple lo que escribe, tanto en sentido negativo como en sentido positivo. Dios cumple lo que ha escrito en su palabra. La palabra de Dios en este mismo capítulo 2 de Santiago, pero en el siguiente versículo, el versículo 20, nos habla de la fe muerta. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿La fe sin obras es muerta? Cuando hablamos acerca de la fe muerta, estamos considerando la fe sin obras, la fe de aquellos que no toman parte activa en la obra de Dios, la fe de aquellos que no practican la misericordia, la fe de aquellos que saben mucho sobre santidad, pero no practican la vida de santidad. La fe de aquellos que saben mucho acerca de la vida cristiana, pero no practican la vida cristiana.
La palabra del Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Y los frutos muchas veces son evidencia de la clase de árbol que es el ser humano. Los frutos espirituales van a manifestar una fe muerta. Los frutos van a mostrar qué clase de fe tenemos. Alguna vez tenemos que pensar que un día de estos vamos a estar frente a nuestro Padre Celestial, y que al igual que Jesús vino un día a la higuera y comenzó a abrir las hojas y comenzó a ver en las ramas y comenzó a buscar frutos y no encontró frutos, y le dio otra oportunidad, pero tampoco encontró frutos. Finalmente, la higuera, después de la maldición de Jesús, se secó. Vendrá Dios y vendrá Jesucristo a nuestra vida para tratar de encontrar frutos, obras, acciones, conducta que manifieste la clase de fe que tenemos. Ojalá que no sea nuestra vida como una higuera, la higuera de esta historia, estéril, que ni siquiera podamos presentarnos delante del Señor para decirle: Señor, estos hijos espirituales me costaron, este hijo espiritual me costó, pero Señor, te lo presento. El Señor, que todo lo sabe, se dará cuenta si realmente tenemos frutos o no tenemos frutos. La fe muerta no es la fe que debemos tener. La fe sin obras no es la fe que Dios quiere que tengamos. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Nos dice la palabra de la siguiente manera: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fe en sí mismos, confianza en sí mismos. Podríamos utilizar la expresión de que el ser humano puede en un momento dado llegar a tener una autoimagen de merecimiento o de suficiencia. A veces creemos nosotros que somos dignos delante del Señor, o que somos mejores que los demás. La Biblia dice que no es nada nuevo esto. Aquí habían gentes a los cuales Jesús les estaba diciendo: porque aquellos murieron, ¿creen que eran más pecadores que ustedes? Porque aquellos perecieron, ¿eran peores que los otros? Más vale, dice Jesús, que se arrepientan, si no todos pereceréis igualmente. Es decir, que en un momento dado nosotros podemos depositar fe en nosotros mismos, llegar a caer en el sentimiento de autosuficiencia,
o merecimiento. No es la clase de fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Mucho menos fe en las riquezas. Marcos, versículo 10, capítulo 10, versículo 24, nos dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y luego también 1 Timoteo 6, 17 y Lucas 16, 19 al 24. Confianza en las riquezas. Tengo suficiente dinero, no necesito de Dios. Tengo riquezas, tengo posesiones, no necesito acercarme a Dios. Tengo lo necesario, no necesito buscar al Señor, ni hacer su voluntad. Fe en las riquezas. ¿Cuántos testimonios ha escuchado usted de gentes que han depositado su fe, su confianza plena en las riquezas y han olvidado que la riqueza se termina? Los cambios económicos que se están dando en el mundo, las inflaciones, las devaluaciones, todo este vocabulario moderno que se usa para hablar acerca de que no debemos poner nuestra confianza en las riquezas, porque son efímeras, son pasajeras, se terminan. Antes, hablar de que una persona era millonaria era una gran cosa, pero ahora, ¿qué se puede comprar con algunos millones? El dinero ha perdido su valor. Sin embargo, hay gentes que depositan su fe en las riquezas, y eso es terrible. No es esa clase de fe la que Dios quiere que nosotros tengamos. Salmo capítulo 118, versículo 8, nos recuerda que tampoco debemos depositar fe en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y luego la palabra del Señor agrega: maldito el hombre que confía en el hombre. Usted se preguntará, usted va a decir: bueno, entonces yo no debo confiar en nadie. Para salvación no debemos confiar en nadie. Para salvación, para perdón de pecados, para alcanzar la misericordia de Dios, no debemos confiar en el hombre. Y tampoco depositar nuestra confianza en una forma tal que si alguien me falla, me alejo de Dios. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. La palabra del Señor nos exhorta y llama nuestra atención a que nuestra confianza no debe estar en el hombre. Con muy buena razón, el escritor sagrado nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en el hombre, no en el pastor, no en el superintendente de distrito, no en los líderes de la iglesia. Puestos los ojos en Jesús. Los demás podrán fallarnos, Jesús jamás nos va a fallar. Él es victorioso. En Él deben estar depositados nuestros ojos, nuestra mirada y nuestra fe.
Isaías 2:20 y 42:17 nos recuerda que nuestra fe no debe estar depositada tampoco en los ídolos. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. 42:17 nos dice: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. No debemos poner nuestra confianza en los ídolos. Es una lástima, es una pena, es una tristeza, debe ser un dolor profundo en nuestro corazón que este 12 de diciembre debemos doblar nuestras rodillas delante de nuestro Padre Celestial para orar y suplicar por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros conocidos que todavía tienen su fe en los ídolos. Por supuesto, no solamente los ídolos de fundición. A veces pueden haber otros ídolos en el corazón del ser humano en los cuales se deposita fe. Dios no quiere que tengamos esta clase de fe. Si el Señor nos habla de que esta fe, la fe depositada en sí mismo, en las riquezas, en los hombres, en los ídolos, o la fe de los demonios, no es la clase de fe que Él quiere que tengamos, entonces, ¿cuál es la fe verdadera? ¿Cuál es la fe que nosotros debemos tener? Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, nos enseña cuál debe ser la fe que debemos tener. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La clase de fe que Dios quiere que nosotros tengamos es la fe viva, la fe salvadora, la fe que recibimos por la gracia de Dios cuando nuestra voluntad se ha rendido completamente a Él. Cuando le entregamos la totalidad de nuestra vida, cuando le entregamos todo nuestro ser y somos salvos, somos perdonados y tenemos una nueva vida, Él nos da como una bendición esa fe que depositamos solamente en Él. Pero la palabra nos enseña que no solamente debe ser una fe que viene de la experiencia de haber sido salvos por medio de Jesucristo, pero también es una fe que obra, una fe que el Señor ha permitido que tengamos en Cristo Jesús para buenas obras. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 6, encontramos que la palabra del Señor nos enseña también: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Compartimos la palabra con otros por amor, pero es la fe la que nos motiva, nos lleva a compartir con otros a Jesucristo.
Por amor, muchas cosas las podemos hacer por medio de la fe. Muchas cosas podemos lograr porque es una fe que obra. Marcos capítulo 5, versículo 26 dice que aquella mujer había sufrido de muchos médicos, había sufrido mucho y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó acerca de Jesús, se motivó a buscar a Jesús y se motivó a tocar sus vestiduras con la fe de que de esta manera sería sana. La fe que obra es la fe que nos motiva a la decisión, a la acción. Nuestro hermano Alejandro nos compartía esta mañana su niño, su nietecito, gravemente enfermo, en una situación difícil, pero la fe de él en nuestro Padre Celestial para sanidad obró de una manera tal que después de orar, después de ungirle, después de poner sus manos sobre el pequeño, dejaron en las manos de Dios la vida de este niño. Y Dios obró a misericordia y Dios dio sanidad. La fe que obra. Y por supuesto que el pasaje en Marcos nos señala que la fe verdadera es aquella fe dirigida a Cristo. Versículo 26, versículo 27. Cuando oyó de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La fe verdadera es aquella dirigida a Cristo, depositada en Cristo. Una gran fe no es suficiente. Una fe que nos trae a Cristo es suficiente. Una fe que nos hace buscar al autor y consumador de esta fe. Una fe que nos hace creer que Él lo puede. Una fe que nos hace saber que lo que Él ha escrito en su palabra es veraz y que se cumple. Aquella mujer nos enseña que tenía fe, se motivó a la acción, pero dirigió su fe a Jesucristo. Y ella dijo: si tan solo tocare el borde de sus vestiduras, seré sana. Y el Señor le dio sanidad. El Señor respondió a su fe. Una fe que nos trae a una relación personal con el Señor. Es una fe verdadera. A pesar de la multitud, a pesar de tantos que rodeaban a Jesús, y un momento tal en el cual Jesús dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor, miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Estaba buscando. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y en ese momento en el cual su fe había traído la bendición a su vida, también su fe le llevó a una relación personal con el Señor. Escuche las palabras. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Se estableció una relación personal. La fe nos lleva a establecer una relación personal con Jesucristo. Yo respeto profundamente a algunos hermanos que cuando oran
le hablan al Señor Jesús de usted o a Dios, sinceramente les respeto. La mayoría, cuando nos dirigimos al Señor Jesús, le hablamos de tú. Señor, tú conoces mi necesidad. Dios, tú sabes la condición en que estoy. Señor, esta es mi oración, contéstala tú. No decimos que quien le habla de usted sabe, Señor, cuál es mi necesidad, usted sabe lo que yo estoy pidiendo, no haya una confianza plena en el Señor. Simplemente tenemos que decir, son diferentes maneras de tratar con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Pero en ambos casos, lo que vale es que la relación es una relación personal. Que el Señor puede verme como aquella mujer y puede decirme, hijo, hija, y que esa relación personal se establece. Y finalmente les digo que la fe verdadera es una fe que permanece. A pesar de las circunstancias, permanece, se queda con nosotros. Concluye el apóstol Pablo el capítulo 13 de 1 Corintios diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Ahora permanecen la fe. Muchas cosas terminarán, la fe permanece. Las circunstancias cambian, la situación cambia, la fe verdadera permanece. Muchos se van de nuestro lado, muchos nos dan la espalda. La fe en Cristo Jesús permanece. ¿Qué clase de fe tienes, hermana, hermano? ¿Cuál es la clase de fe que tienes? ¿Es una fe basada en Cristo Jesús y no en ti mismo, ni en las riquezas, ni en los ídolos, ni en otros hombres? ¿Es una fe que te motiva a la acción? Una fe que no te permite ser pasivo en la vida cristiana y sin frutos. Es una fe que te lleva a las buenas obras para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Es una fe que te trae a una relación personal con Cristo y no una relación nominal o una relación lejana, una relación colectiva. Es muy fácil escudarnos en la colectividad. Es muy fácil decir, yo soy miembro de la iglesia, yo soy parte de la iglesia de Jesucristo, a decir, Jesucristo es mi Salvador personal. Es muy fácil decir, Jesucristo es el Salvador del mundo, Jesucristo ha perdonado los pecados de todos, a decir, Jesucristo ha perdonado mis pecados. Él es mi Señor y yo le obedezco y yo le creo y le creo en todo. El Señor Jesús hizo una oración y se la manifestó en Lucas 22 versículos 31 y 32 a Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Qué hermoso, ¿eh? Saber que Jesús oró por Pedro.
para que su fe no faltara. Amado hermano, amada hermana, ¿tu fe mueve montañas o las montañas mueven tu fe? A veces las montañas no son tan grandes como las vemos. A veces las montañas no son tan elevadas como creemos, como pensamos. Pero cuando estamos en la tribulación, cuando estamos en el problema, cuando estamos en la enfermedad, nos parece la montaña más alta del mundo. Y a veces esas montañas mueven nuestra fe. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a buscar la fe verdadera. La fe que nos motive a las buenas obras, al compartir, que nos motive a compartir a Jesucristo con otros, que nos motive a actuar y a vivir en el amor de Jesucristo y a mostrarlo a los demás. No solamente decirlo. A veces decir las cosas son muy fáciles. Vivirlas, llevarlas a la práctica es lo difícil. Que Dios permita que tengamos una fe tal como la palabra del Señor nos indica, que podamos mover las montañas que quieran ocultar el rostro de Jesucristo y que nosotros no podamos verlo. Que Dios nos ayude a buscar la fe verdadera. Les invito a orar. Tú que conoces nuestros corazones, Señor, tú sabes bien cuál es la fe que tenemos. No permita, Señor, que nuestra fe sea otra, sino la fe verdadera en Cristo Jesús. La fe que nos lleve a creer con firmeza, con convicción, lo que tu palabra nos dice. Y que podamos también ser motivados a la acción. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Y gracias por la oportunidad de llevar al terreno de la práctica esta clase de fe que tú quieres que cada uno de tus hijos y cada uno de tus hijas tengamos, porque lo harás, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.